lo que vamos a hacer es cambiar la resolución, es decir, poder poner pantalla completa y también a la vez que vaya más fluida la máquina. Voy a utilizar la demo 2, ya que he utilizado la demo 1 para hacer la prueba que todo funcionara bien. Vamos a ir al escritorio, ahí está. Y una vez en el escritorio, ahora que está la máquina virtual abierta, os recuerdo, solo hemos instalado Windows, nada más, no tiene ninguna configuración adicional. Pues bueno, una vez estamos aquí, nos vamos arriba a la izquierda y le damos en dispositivos. En dispositivos nos dirigimos aquí, insertar imagen de CD, bla bla bla. Pulsamos. Aparentemente no ha hecho nada, pero sí que nos ha hecho. Lo que ha hecho es que aquí, en la carpeta, en este equipo, en nuestro equipo, nos ha aparecido esta unidad de aquí. Unidad de CD, de bla bla bla, bueno, importante. Guest Additions. Esto de aquí es lo importante. Le damos doble clic y una vez aquí, no os comáis la cabeza que sea AMD86, nada. Vosotros le dais directamente a este de aquí, ¿vale? Que es el genérico, y él ya va a elegir qué os instala y qué no. Le dais doble clic, aquí le vamos a decir que sí. Bla bla bla, next, 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 install, next. Y ya está. No os compliquéis la vida con esto. Tarda muy poquito, va muy rápido. Recuerdo, mi máquina es la más sencilla posible. O sea, es la... si no la más lenta de las más lentas. Y bueno, aquí nos pide un reinicio. Si queréis le podéis dar aquí, prefiero hacer el reinicio manualmente más tarde. Si no, bueno, le dais aquí, yo en este caso voy a reiniciar ya. Vamos a reiniciar, iniciamos sesión. Claro, ahora estáis viendo que el tamaño de la pantalla sigue igual que antes, ¿no? Pero bueno, no preocuparse, ahora lo cambiamos esto. Primero, lo que vais a notar es que va más fluido. La actualización esta que hace es de lo más importante en la máquina virtual. Os lo aconsejo 100% hacerla en todas. Se han abierto unos CMDs, no os preocupéis tampoco. Vale, ahora que hemos terminado esto, de primeras lo que vais a notar es que va más fluido. El escritorio, el ratón, ¿veis? Es como si fuera del propio ordenador ahora mismo. Entonces, lo siguiente, para aumentar la pantalla, que es lo que muchos queréis, es muy fácil. Os vais aquí en Ver. Aquí en Ver le dais a ajustar tamaño de ventana y volvéis a hacerla grande. ¡Pam! Ya está. Para hacerla grande, bueno, ya sabéis, desde aquí en maximizar, o si no, pues arrastráis hacia arriba y se os hace grande. Ahora tenemos dos problemas, que son estas barras. Tenemos la barra de arriba y tenemos la barra de abajo. Para eso no os preocupéis. Lo que tenéis que hacer es aquí, clic derecho y lo desactiváis, o si no, desde aquí en Ver, barra de estado, aquí está la barra de abajo, ¿veis? Y la barra de arriba. Un dato curioso, aquí cuando leáis a barra de estado, ¿veis que quedan unas líneas que molestan? No os preocupéis, esto es como un bug, ¿vale? Esto, hacéis la pantalla un poco más pequeña, la volvéis a hacer grande, pluf, y como veis ya no están. La siguiente es esta barra. ¿Cuál es el problema de esta barra? Que si tú la quitas, te desaparece esta barra y entonces no vas a poder configurar como tal. Así que os aconsejo ver cuál es la tecla, cuál es el shortcut para activarlo y desactivarlo, para así poder volver a configurar la máquina, ¿vale? Y bueno, yo os voy a enseñar ahora aquí, le damos en Ver, barra de menú, pam, lo mismo, veis que os sale esta línea pequeña de aquí, lo mismo es un bug, hacéis así, vais a hacer así, y ya estaría. Ahora mismo tenemos aquí abierta una máquina virtual como si fuera una ventana de cualquier otro programa. Es decir, como si fuera un navegador o como queráis verlo. Pues aquí lo tenemos, podemos hacerlo del tamaño que vosotros queráis. O sea, eso no hay problema. Y no nos molestan las líneas de antes.